Muy buenas tardes, les habla Diana Paola González, enfermera jefe del programa PIC, Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Barbosa, programa encabezado por el Hospital Integrado San Bernardo, la doctora Daisy Gordillo, la Alcaldía Municipal, el doctor Víctor Camacho y la Secretaría de Salud Local, el doctor Cristian Molina. El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia que hay sobre una gripa común y una gripa de COVID-19. Algo muy importante, es un tema que es de mucha importancia, ya que muchas personas se preguntan cuál es su diferencia, cómo podemos saber si tenemos que consultar o no debemos consultar. Es un tema no es muy fácil de identificar. La diferencia son enfermedades pues muy similares, pero pues en algunos casos se nota la sintomatología cambia un poquito. Entonces vamos a hacer como un breve paralelo de lo que es COVID-19 y lo que es una gripa común. Entonces en el COVID-19 se presenta una tos seca, es una tos constante, y más o menos de 10 pacientes que tienen la enfermedad, a 7 presentan esta clase de tos, mientras que en una gripa común la tos es húmeda y de pronto es menos intensa y menos frecuente que en el COVID-19. En el COVID-19 se presenta fatiga física, ¿sí? Una especie de cansancio, se siente uno todo el tiempo cansado. En la gripa común también se presenta la fatiga, pero es una fatiga menos intensa, ¿sí? Es menos alta esa fatiga, menos constante. También se presenta en el COVID fiebre, pero es una fiebre que va progresando, más o menos empieza de 37.5 grados centígrados, pero ella va aumentando cada vez más y es progresiva. Mientras que en la gripa común a veces se presenta fiebre, pero son fiebres menos altas, ¿sí? Y es una fiebre más bien que se mantiene siempre 37.5, 38, pero no va aumentando mucho la temperatura. En el COVID-19 se presenta dolor de garganta, más o menos de 10 pacientes con COVID a 5 le da un dolor de garganta, pero es un dolor de garganta bastante doloroso, ¿sí? Es más intenso que pronto en la gripa común. En algunos pacientes una gripa común presenta un dolor de garganta, pero es como desapercibido, porque ya cuando un dolor de garganta ya es intenso, ya lo llamamos de otra forma o es otra enfermedad. Entonces en una gripa común ese dolor de garganta es menos intenso, a veces ni nos damos cuenta que hay una molestia, pero no es un dolor que es en realidad relevante en la sintomatología. En el COVID-19 se presenta un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que va aumentando, cada día va aumentando ese dolor, sí, es un dolor ya muy intenso, ya es un dolor insoportable, mientras que en una gripa común da un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza pues muy normal, no es muy alto el dolor. También en el COVID-19 presenta dificultad respiratoria, ¿sí? Que es uno de los síntomas más significantes en el COVID-19. En una gripa común en algunos casos se presenta dificultad respiratoria, pero es una dificultad respiratoria que no es tan limitante. Sí, es una dificultad de pronto que se sienten un poquito ahogados, de pronto por la misma congestión nasal, por la misma congestión pulmonar, mientras que en el COVID-19 ya es un compromiso a nivel pulmonar y ya lo que hace es una limitación física, ya es una dificultad que ya es muy progresiva, cada vez va aumentando. Y cuando ya son en casos graves, ya es una dificultad respiratoria que necesita y requiere de oxígeno. No todas las veces requiere, a veces simplemente con una cánula, un poquito de oxígeno, el paciente va evolucionando mejor, pero en algunos casos sí ya necesita y requiere ya de una máscara, ya de pronto de un ventilador, según la gravedad de la enfermedad. Algo que también se presenta en la gripa común son los estornudos, mientras que en el COVID-19 no se presentan estornudos. Es muy raro de que el resfriado venga acompañado de estornudos. Es muy importante validar muy bien la sintomatología, ¿sí? Es un tema que no es muy fácil de identificar, esta sintomatología no es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque se confunde mucho, ¿sí?
pero nos damos cuenta que en el COVID-19 la sintomatología es aún mayor, es más progresivo toda la sintomatología, es más intensos la sintomatología, y por esa razón de pronto se puede diferenciar un poco, pero así como para uno como usuario, como paciente es complicado, para el personal de salud también no es tan fácil de estar seguros de que en el momento de presentar la sintomatología ya estamos diagnosticando un COVID-19. La única forma de dar una certeza y estar seguro de que se está presentando esta enfermedad es por medio de unas pruebas de laboratorio. Siempre que haya ya una dificultad respiratoria con compromiso, se debe consultar, ¿sí? No se debe esperar a mirar si en realidad es una gripa común o un COVID-19, sino inmediatamente haya dificultad respiratoria, debe haber una consulta para hacer una valoración, un examen físico, y si hay necesidad de tomar exámenes de laboratorio, pues se tomarán. Nos hemos dado cuenta que ahorita pues en realidad lo más importante no es la consulta presencial, sino todo lo que se haga por telemedicina. Si un paciente presenta sintomatología, inmediatamente acude a la IPS por medio telefónico para hacer una cita por teleconsulta, porque hay más riesgo que ese paciente, sea porque sea un resfriado normal, ¿sí? O porque tenga la enfermedad, hay más riesgo de que ese paciente se desplace a una institución de salud por el riesgo, ¿sí? De si es positivo de contagiar a otras personas. Entonces, por esa razón se están tomando todas las medidas de que estas citas sean vía telefónica y la consulta sea por telemedicina. Es muy complicado asegurar, ¿sí? En telemedicina simplemente lo que se hace pues es una valoración por teléfono, como su nombre lo dice, y se va contando al médico cuáles son los síntomas que presenta el paciente y él determinará si hay la necesidad de hacer pruebas de laboratorio o en realidad no las necesita el paciente. Por esta razón, siempre que un paciente tenga sintomatología, sea porque es una gripa común o un COVID en la casa, se deben hacer cuidados. Paciente que se sienta enfermo debe tener inmediatamente aislamiento, ¿sí? Así no haya sido diagnosticado con COVID, utilizar tapabocas en la misma casa, tratar de no estar todo el tiempo con las demás personas de la familia, sino tratar de aislarse en una habitación solo, tratar de no tener mucho contagio, estar lavándose las manos cada 2 horas. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es evitar que de pronto si ese paciente llegara a salir positivo, pues no vaya a contagiar a ninguno de la familia. Entonces la idea es que no porque estoy en la casa y de pronto simplemente es un resfriado común, pero todavía yo no estoy segura del diagnóstico que tengo, pues debo también empezar a hacer un poco de aislamiento en casa. Entonces es importante de que cualquier persona que se encuentre enferma debe usar tapabocas dentro de la casa, porque sabemos que en la casa pues no se está utilizando el tapabocas, sino simplemente cuando salimos, porque nosotros pues todo el tiempo estamos conviviendo con la familia, pero si hay alguna sintomatología, lo mejor es utilizar el tapabocas. Algo también importante es la vigilancia continua de una persona que esté con alguna sintomatología, entonces estar vigilada, estarse tomando la temperatura para saber si en realidad esos síntomas van aumentando o no, estar registrando, ¿sí? Porque simplemente a veces el médico hace la valoración y él le pregunta y dice, no, es una gripa común, pero para estar seguros, ¿sí? De que esto no va progresando, nosotros mismos vamos a registrar en un cuaderno cuál es la sintomatología, si he sentido algo diferente a lo que sentía anteriormente, tomarme la temperatura 2-3 veces al día y estar registrando cualquier novedad que haya y a la hora del control con el médico pues comentarle o si hay necesidad de volver a tener cita por telemedicina porque han aumentado alguno de la sintomatología, hacerlo, no esperar a que si el control es en 15 días, entonces, pero si yo he sentido unos síntomas diferentes o me han aumentado los síntomas, debo consultar inmediatamente. Por esta razón, pues se sigue haciendo mucho énfasis en la parte de prevención, que es lo más importante del COVID, la parte de prevenir, ¿sí? La única forma de evitar el contagio es la prevención.
y la prevención pues la tenemos que hacer desde casa, y aún más si estamos teniendo exposición a estar fuera de casa o alguna de nuestras familias está saliendo. Entonces lo más importante es todas estas medidas de prevención, que es la que nos ayuda a que no haya contagio en ninguno de nosotros. Pues esta es como la parte de lo que es la sintomatología y la diferencia que hay entre COVID-19 y gripa común. Y viendo pues todos los aspectos y la sintomatología es algo muy similar, ¿sí? Es muy difícil de pronto no es fácil de estar seguros, ¿sí? De cuál es o en qué momento es que yo estoy presentando la enfermedad, sea una o sea la otra. Entonces por esa razón pues es vigilar, ¿sí? Estar muy pendiente, sobre todo en los niños también cuando presenten alguna dificultad, de pronto una fiebre, presenten tos o una gripa, ¿sí? Estar muy pendiente de cuál es esa sintomatología, si hay necesidad de ser valorados por un médico o en realidad pues no hay necesidad de valoración, pero pues estar en vigilancia todo el tiempo, igual a los niños también, cualquier niño también que presente sintomatología en la casa, también el uso de tapabocas es importante, los adultos mayores igual, el lavado de manos diario, cada 2 horas, es muy recomendado el lavado de manos, así estemos en la misma casa, no necesariamente tenemos que estar saliendo a otras partes, en la misma casa debemos estarnos lavando las manos, estar haciendo desinfección también de las superficies, sobre todo los elementos que utilizamos como son los computadores, los celulares, las mesas la mesa del comedor, la mesa del cómputo, todos los mesones y todo esto debe ser desinfectado utilizando un líquido, sea de hipoclorito, sea de alcohol, amonio cuaternario. Y siempre pues antes de utilizar estos desinfectantes es importante utilizar agua y jabón, ¿sí? Enjabonar muy bien, igual que los pisos de nuestras casas también debemos desinfectarlos, que estén muy limpios, porque todo esto pues esto ayuda a la prevención de esta enfermedad. Entonces invitar también a la población también adulta para los cuidados, ¿sí? Para ellos, los niños y los abuelos es muy complicado de pronto el uso del tapabocas porque no están acostumbrados, pero también en el momento de que presenten alguna sintomatología de cualquier gripa, cualquier resfriado, deben utilizar el tapabocas en casa también. No solamente cuando salen a la calle, sino en todo momento, si hay alguna sintomatología, utilizar el tapabocas. Bueno, con esto pues damos por terminado lo que son la diferencia entre COVID-19 y una gripa común. Muchísimas gracias por la atención de hoy. A medida que el brote de la enfermedad por COVID-2019 sigue aumentando, se han hecho comparaciones de este con la gripe, y hoy te dejamos algunas de ellas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el virus COVID-19 y el de la gripe estacional o influenza presentan síntomas muy parecidos. Tomemos en cuenta que ambos padecimientos causan enfermedades respiratorias. Datos reunidos hasta la fecha sugieren que en ambas infecciones el 80% de los casos son leves o asintomáticos, el 15% son infecciones graves que requieren oxígeno y el 5% son infecciones críticas que requieren ventilación. Otra de las similitudes entre estas dos enfermedades es el medio por el cual se propagan. Ambos virus se transmiten por contacto directo con superficies u objetos contaminados, o vómito, y por medio de pequeñas gotitas que son expulsadas al toser o estornudar. Es por eso que las medidas de salud pública, como la higiene de manos y la buena conducta respiratoria, pueden prevenir ambas infecciones. Expertos de la Organización Panamericana de la Salud señalaron que la velocidad en la que se transmiten estos dos virus marca una diferencia muy importante. Se estima que el intervalo de serie del COVID-19 es de entre 5 y 6 días, mientras que el de la gripe es de solamente 3 días. El intervalo de serie representa el número de días que transcurren desde el inicio de síntomas del paciente 1 y el inicio de síntomas del paciente 2.
Mientras este intervalo sea más corto, la propagación de la infección será más rápida. Si bien la Organización Mundial de la Salud dice que todavía está en el proceso de entender cómo afecta el COVID-19 a las personas, advierte que en algunos pacientes puede tener mayores consecuencias que en otros. Los ancianos y quienes padecen ciertas enfermedades como presión arterial alta, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, cáncer y diabetes. Sobre la tasa de mortalidad, la Organización Panamericana de la Salud enfatizó que es mayor en el COVID-19, pues oscila entre el 3 y el 4%. En el caso de la gripe estacional, esta es inferior al 0.1%, aunque en ambos virus depende del acceso a la atención de la salud y la calidad de la misma. En cuanto a la intervención médica en China, existen una serie de terapias y diversas vacunas en fase de desarrollo contra el COVID-19, pero hasta el momento no se dispone de ninguna vacuna o tratamiento autorizada para combatir este virus. La vacuna contra la gripe no es eficaz contra el virus que provoca el COVID-19, pero se recomienda vacunarse todos los años para prevenir la infección de la gripe. Recordemos que el difundir información confiable y veraz sobre la situación del COVID-19 también es salud pública. Somos salud pública.